Bueno, ahora volvemos. Así continuamos con la corrección. Dejamos entonces justo en la pregunta 4, estábamos hablando de la intervención de la Defensoría, lo que es la Defensoría de Menores. No sé si alguien más puso algo diferente, que quieran leerlo o escribirlo en el chat. Si quedó claro esto que les dije recién del diálogo de fuentes y de por qué en este fallo se hace lugar a la opinión a través de la Defensoría. Vieron que en el fallo se habla de la necesidad de que se apliquen en este tipo de procesos en los que justamente hay una vulneración a derechos de índole sexual de niñas. Dice que es necesario aplicar perspectiva de género y perspectiva de derechos humanos y de la infancia. Dice que hay que hacer un enfoque interseccional, justamente para poder analizar otras cuestiones y no solamente la letra dura de la ley, que puede llegar a decir que en lo que hace a los procesos judiciales, bueno, ¿cuál es el rol de la Defensoría de Menores? Yo creo que se fue flexible en este proceso porque justamente aplicaron esto, la perspectiva de género y la perspectiva de infancia, y entendieron la relevancia que tenía que esa niña manifieste su opinión al respecto de la sentencia que se estaba, del acuerdo en realidad al que se estaba llegando, porque fue un acuerdo al cual llegó la Fiscalía, que como les dije representa los intereses del Estado de condenar ciertos delitos, y la defensa del acusado. En este caso, digamos, en el proceso estaba el Ministerio Público acusando y el defensor defendiendo a quien había violado los derechos de esa niña, ¿no? A través de un abuso sexual con acceso carnal. Ellos llegan a un acuerdo, se celebra una audiencia y llegan a un acuerdo y lo condenan a 6 años de prisión. Cuando ya se había celebrado esa audiencia, se había llegado a un acuerdo, y ahí notifican recién a la Defensoría, que tenía intervención en el proceso, pero como había mencionado Alejo, se le había dado un rol no vinculante, entonces ni los habían citado a la audiencia. Ahora, cuando la defensora toma noción del acuerdo al que habían llegado, en principio le pareció que era un acuerdo que no beneficiaba a la víctima y entendió que era necesario que se escuche cuál era la opinión de la defensoría y en realidad la defensoría trasladando al proceso la voz y la opinión de esa niña, y plantea que se tiene o sea, que esa audiencia tuvo un vicio, que se tiene que anular y que se tiene que celebrar una nueva audiencia donde efectivamente la Defensoría pueda trasladar la opinión de esa niña. Ahí me dice Fiorella que puso que se utiliza como un sistema de apoyo justamente para defender los intereses de la menor, tratando de preservar siempre lo que ella quería. Efectivamente. Ahí hay un derecho que se menciona mucho, que no lo estuvimos diciendo. Yo quiero que alguien me diga, a ver, ¿qué derecho está buscando en este caso la Defensoría que se ejerza? ¿Cuál es el derecho de esta niña que está queriendo que se ejerza? El derecho a ser oída. Como les dije, ese es un derecho que está establecido en la Convención de los Derechos del Niño y que está un montón de veces regulado en lo que es el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, en este caso, lo primordial fue que dijo, en este caso no se escuchó en ningún momento a la niña. La niña es parte de este proceso, es la principal damnificada, tiene que trasladarse la opinión de ella. Ella tiene derecho a saber cómo se está reparando ese daño que se le generó, que en este caso también sería un daño no patrimonial, más allá de que que podrían reclamarse daños patrimoniales, ¿no? Pero es un daño no, un derecho en este caso no patrimonial, fue a su salud, a su integridad sexual, ¿no? Se debe velar por respetar la voluntad de la niña y que se satisfaga su mejor interés. Exacto. En este caso, bueno, la defensora entendió de que la pena era muy baja, que había cosas que no se habían considerado y que eso también vulneraba los derechos de esta niña. Y plantea que esa audiencia tiene que ser anulada y que debe celebrarse otra en la que la Defensoría participe. Y bueno, no sé si alguien me quiere decir, bueno, un poco lo dijimos, pero ¿cómo se terminó resolviendo esto?
Se la declaró nula. Se la declaró nula. Y bueno, declarándosela nula, quiere decir como que si ustedes van a ver ahora lo que son los vicios y los efectos que tienen los vicios en los actos. Bueno, cuando se declara nula quiere decir como si no hubiera existido y volvemos a antes de que ese acto se realizó. Entonces se celebró otra nueva audiencia. Y en esa nueva audiencia la Defensoría tuvo participación y garantizó el derecho a ser oída de esa niña. Que si bien por ahí no se lo había garantizado en el proceso antes, lo que plantea la defensora es que no solo está en la Convención de los Derechos del Niño, sino también en la Ley 27372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. En un punto en el fallo lo dice, que en el punto K de la ley, esperen que les digo qué artículo 5, punto K, dice que la víctima tiene derecho a ser escuchada antes de cada decisión, y bueno, a través de eso es que logra la defensora plantear esto judicialmente y se le hace lugar, ¿no? Y bueno, la última pregunta era, ¿qué otro derecho tienen niños, niñas y adolescentes dentro del proceso judicial? Lo que hace a la capacidad procesal, ¿no? No sé qué otro, hubo uno que lo dije, pero quiero saber si encontraron otro más, si piensan que existe otro. ¿Cuál es el que les mencioné yo? Si ustedes mañana tienen una clientita, un clientito que viene a su estudio y les plantea que tiene un problema, ¿qué pueden ofrecerle? ¿Qué otros derechos tiene? Yo puse que Y la capacidad... perdón. Habla. bueno, no, puse por ejemplo que tiene derecho a un trato digno y respetuoso, a que se le tome inmediatamente la denuncia. Hay una ley que cité ahí, no me acuerdo el Sí, número, pero esa es la que mencioné recién de derechos de las víctimas de delitos. El tema es que, bueno, eso que vos decís, Alejo, está vinculado también con la capacidad progresiva, porque una niña de 5 años no va a poder ir a una comisaría a hacer una denuncia. Entonces, hablamos más que nada dentro del proceso. Al trato digno, obviamente. Igual no es algo que sea exclusivo de niñas, niños y adolescentes, sino que eso sería para todas las personas. Yo digo haciendo especial énfasis en niños, niñas y adolescentes. ¿Qué derechos procesales? ¿Cómo es su capacidad procesal? Profe, yo puse que tienen derecho a participar activamente en el proceso judicial donde se discutan sus derechos con la garantía de ser asistidos por un abogado que los represente o patrocine, pudiendo recurrir por sí mismos las decisiones que lo afecten. Se Perfecto. discute a qué edad tiene derecho a tener un abogado. Hay corriente doctrinaria que piensa que tiene ese derecho cuando adquiere autonomía progresiva suficiente y hay otra corriente que sostiene que lo tiene desde su nacimiento. Perfecto. Esa respuesta que dio Luna es correcta porque justamente incorpora esto, digamos. Este rol que yo mencionaba antes, además del derecho a ser oídos que tienen, que es el que trata este caso puntual, como les dije antes, en este caso justamente no hubo un abogado o abogada del niño, pero tienen ese derecho procesal. Está vinculado justamente a la capacidad a la autonomía progresiva, y como dice Luna, bueno, depende de las corrientes, se entiende que lo tienen antes o lo tienen después. Fiorella, participar activamente en todo el procedimiento, exacto, justamente tienen derecho a estar en todo el proceso y a ser consultados en todas las instancias. Muchas veces vemos procesos, en la práctica digo, en los que se designan abogados o abogadas del niño y que intervienen muy poco. Intervienen solo respecto a ciertas cuestiones y en realidad no. Si es un proceso que versa sobre derechos de niños, niñas o adolescentes, como abogados o abogadas tienen que intervenir en todo el proceso, en todas las cuestiones. Son como una tercera cabeza, o sea, actor o actora, demandado o demandada, y hay ahí una tercera intervención que es la defensa de los intereses de estos niños, niñas y adolescentes. El tema de abogados y abogadas del niño hay capacitaciones, en Santa Fe hay una ley, la formación es una formación específica que se realiza para formar parte del listado de abogadas y abogados del niño, la persona tiene que estar capacitada, hay cursos de posgrado, de especializaciones, entonces no es muy simple, no es que yo mañana me recibo de abogada y me anoto y soy designada abogada de una niña o de un niño, ¿no? Necesitas formarte, porque justamente no es a lo que estamos acostumbrados o acostumbradas en la formación,
y se requieren otras habilidades y conocimientos específicos para poder intervenir y garantizar y defender correctamente los derechos de esas personas, ¿no? En los procesos. No sé si alguien más puso otra cosa, entendió diferente, cree que no está bien, o no sé, alguna otra opinión. En sí lo que dijo Luna estaba bien, lo que pone Fiorella también. Sí, acá me pone Milena, los menores tienen capacidad procesal para ejercer por sí actos procesales, pero tal actuación no supone dejar de lado la representación legal ni la que les corresponde al Ministerio Público. Perfecto, pero en realidad no van a tener capacidad procesal por ellos mismos o mismas hasta los 18 años. Van a tener que ejercer esos actos procesales a través de la figura de abogado o abogada del niño. Por las dudas yo les hago una consideración terminológica. El nuevo código, más allá de que por ahí haya perdidas algunas palabras que hagan referencia a los menores, utiliza el término niñas, niños y adolescentes, ¿no? Por una cuestión ya les digo, de terminología, se entendió que el tema de menor y mayor hace referencia, como que coloca a los niños, niñas y adolescentes en un lugar un poco, no denigrante, sino como de inferioridad de condiciones, entonces se cambió y fíjense que en todo momento es niños, niñas y adolescentes. No sé, Milena, si está bien lo que te dije, si lo entendiste, digamos, más que nada para que se comprenda lo de por qué no ejercen por qué no es que tienen capacidad procesal en su cabeza. Porque de hecho tampoco, no es que, por ejemplo, si yo no fuera abogada, yo no tengo capacidad procesal para ejercer por mí misma los actos procesales. Tengo que sí o sí buscarme una abogada o un abogado, ¿no? Porque la capacidad procesal la van a tener los profesionales. Después uno sí tiene el derecho procesal. Ahí hay una diferencia entre derecho procesal y capacidad procesal. Más que nada la capacidad es de designar un abogado, de ser oída. Bien, bien, está bien, Milena. Yo más que nada para que agreguen y les queden las respuestas bien completas, porque si bien no está mal, hay que darle como una vueltita ahí de tuerca para que quede bien, bien y no les marquen como error ni en el examen, ya sea que se lo pregunten también después en el oral. No sé si alguien más puso algo diferente o me quiere decir algo al respecto de esta. Yo quería preguntarle, pero respecto al Sí, oral. sí. ¿Me podría decir la fecha? No, ¿De no la otoño? tenemos, porque eso en general coincide con la fecha del primer llamado. Eso sería la altura de junio. Sí, 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 digamos, porque ustedes van a tener los 3 parciales y bueno, quienes estén en condiciones después tienen el coloquio. Eh, Antes se hacía que no coincida, me parece que ya en diciembre se hizo que fueran el primer llamado del turno. Ok, gracias. Eso de última se lo pueden preguntar al profe, pero me parece que todavía no están definidas las fechas. ¿Qué unidades entran en el segundo parcial? Lo tienen en el programa. Si me dejan un segundo yo se los busco, pero esperen un segundito, ya les digo. Según la planificación, ya les digo cuáles entran. En general son las mismas que vamos dando para el segundo parcial, de las unidades 5 a 7. Profe, y el profe en clases dijo que entra lo de persona jurídica que no habíamos llegado a tomar o sea, a dar en el Claro, es ese poquito, o sea, como les dijo el profesor Fabián en su momento, persona jurídica fue sacada de la materia, pero bueno, hay nociones básicas que tienen que tener, entonces eso también va a estar. Pero las unidades son de las 5 a las 7, el segundo parcial. Que bueno, nosotros ahora tuvimos este trabajo práctico es de las unidades 5 y 6, vamos a tener la semana que viene el de la unidad 7 y después ustedes tienen el segundo parcial. La idea es que siempre los trabajos prácticos van yendo y los hacemos antes del parcial, justamente para que tengan también esa posibilidad de en estas instancias ir sacándose dudas, viendo las cuestiones prácticas de los contenidos teóricos que van viendo en las clases.
Profe, entonces tomaría persona jurídica, pública, privada y ¿qué más, digamos? O Lo sea, que esas vieron- nociones. No, lo que vieron en clases, no es todo el contenido de lo que hay en Rivera y Crovi. Eso de Perfecto. última, pregúntenle bien al profesor, porque yo, como les dije la otra vez, no somos ni Leo ni yo quienes armamos los exámenes. Por eso, para garantizarse que efectivamente cuáles son los contenidos que entran, pregúntenle en todo caso al doctor Fabiano o al doctor Valorsi, qué contenidos entran. Sí, profe, eso lo dijo en la clase. Bien, bien, bueno, por eso. Sí, porque no somos ni Leo ni yo, ni los que damos las clases, ni los que confeccionamos los exámenes. Por eso yo no quiero decirles algo que por ahí no sea, ni decirles ni para más ni para menos. Bueno, no sé si quedó alguna otra duda, alguna pregunta respecto a este práctico. El lunes se les cargan las consignas de lo que va a ser el trabajo práctico número 4, que es sobre la unidad 7. Con eso terminaríamos antes del segundo parcial. Después van a tener el segundo parcial, ahí tenemos como un recreo, hay unas semanas en las que no vamos a tener prácticos, y después arrancamos con todo para el tercer parcial. Así que bueno, si no quedan dudas o algún otro comentario, vamos a dar por finalizada la reunión. Yo les voy a cargar ahora en un ratito los videos en YouTube para quienes no pudieron estar presentes, y bueno, cualquier consulta ya saben que me pueden escribir por el entorno, por el aula virtual, y yo respondo a la brevedad, en 1 o 2 días como mucho les estaré respondiendo. Así que bueno, nos vemos entonces, no la semana que viene, sino la otra para la corrección del trabajo 4. Que tengan buena semana, nos vemos.